Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están acompañando en esta pequeña charla que vamos a tener. Estamos en dos redes, estamos en Facebook y en TikTok. Si aún ustedes quieren ir promocionando o dándole publicidad a esta charla, pues se los agradeceríamos mucho. Compártanos, reaccionen y también interactúen con nosotros. Antes de empezar con esta charla, quiero comentarles que es muy importante que todas las personas que ingresaron y están interesadas en seguir con la jornada, en participar en todas las actividades que ya hemos ido promocionando en redes sociales durante la semana pasada, pues es importante que nos dejen sus nombres en los comentarios, su nombre completo, porque vamos a hacer constancias para todos los participantes, una constancia de participación en la que todos ustedes pues van a poder ver reflejado el trabajo que han estado haciendo junto con nosotros y pues también ayudarles a ustedes a fomentar, ¿no? Como que esa actividad de querer relacionarse con la salud mental, que es lo más importante. Antes de iniciar, quiero darle gracias a los patrocinadores oficiales de esta jornada y también a todas aquellas personas que han colaborado. Los colaboradores pues han sido muchos y en serio les agradecemos mucho, porque sin ustedes esta jornada no hubiera podido hacerse realidad. Y también a esos patrocinadores vamos a hacerles mención para que también ustedes, si están interesados en alguno de los servicios que estos patrocinadores nos ofrecen, pues puedan acceder, ¿no? Puedan buscarlos en redes sociales, en las publicaciones que vamos a estar haciendo durante la semana. En Escape se van a estar promoviendo las redes sociales de estos patrocinadores y ahí ustedes pueden buscarlos. Primero que nada, queremos darle gracias a Inversión Autorizada, quien es uno de nuestros patrocinadores. Queremos darle gracias a Dulce Belleza también. Queremos darle gracias a Novedades Dobidu, que está aquí con nosotros apoyándonos. Queremos darles gracias a Carlos Marx, FNA Degro. Queremos darles gracias a Fibrisa. Queremos darle gracias a Centro de Terapia Humana Avanza, a Herba One Protein Bar y a Más que Valientes Escape Femina. Estos son los patrocinadores oficiales que nosotros, más bien que esos patrocinadores son quienes nos están brindando el apoyo y en serio, muchas gracias. Si aún hay personas interesadas en participar en actividades de la jornada o en participar como colaboradores, pues todo es bienvenido. Y pues a todos esos colaboradores también, si alguno está sintonizando alguno de estos en vivos, pues también muchas gracias por eso. Bueno, el tiempo corre, ¿saben? Y la verdad es que este en vivo principalmente se hizo enfocándonos en el día de hoy. El día de hoy es 10 de octubre del 2022 y este día se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Como la mayoría de ustedes saben, pues las que integramos este equipo de Escape somos psicólogas. Entonces nos sentimos con esa misión de poder seguir promoviendo la salud mental, porque principalmente es importante, no solamente de manera individual, sino también de manera social. Y era algo que yo quería proyectar en este en vivo, era una charla que yo quería llevar de esa manera, ¿saben? Hacer hincapié en que la salud mental no únicamente va de lo individual y solamente trabajar con mi persona, sino también el cómo nos proyectamos en esa sociedad y cómo esa sociedad contribuye a nuestra propia salud y a nuestro propio bienestar. Es importante que empecemos a ser conscientes de la verdadera importancia de la salud mental y no salir a lo mejor de este estereotipo que se empieza a crear. Entonces, para empezar con esta charla y para empezar a abordar el tema poco a poco, me gustaría primero abordar directamente el tema de salud mental. ¿Qué es la salud mental, no? Y creo que últimamente se asocia mucho a los trastornos mentales directamente. Y los trastornos más comunes que nosotros hemos escuchado o que abundan mucho en redes sociales, pues es la ansiedad y la depresión, ¿no? Y
y siempre asociamos eso con la salud mental. Pero algo que quiero dejar claro en este en vivo es que la salud mental va más allá de un trastorno mental o de la mera ausencia del trastorno mental. La salud mental es un estado de bienestar mental, claro, un estado de bienestar mental, y desde ahí nos están diciendo que no es que si es la ausencia o tengo un trastorno mental, no, es un bienestar a nuestro estado mental. Entonces, cuando hacemos referencia a esto, vamos a hacer referencia a que la salud mental es importante para afrontar cualquier tipo de adversidad que se nos presente en cualquier ambiente en el que nosotros estemos involucrados. A esto me refiero al trabajo, a la escuela, al hogar y a todo aquel ambiente en el que yo esté expuesto o las personas estemos expuestas. Entonces, cuando nosotros comprendemos que la salud mental no únicamente está relacionada con la ausencia de un trastorno mental, nos vamos dando cuenta que es importante dentro del desarrollo de una persona. Con la presencia de la salud mental en nuestras vidas, hay algo básico en el ser humano que empieza a reflejarse de manera muy productiva y positiva a la sociedad. ¿Y cuál es esto? El poder aprender. Como seres humanos, nosotros desde toda la vida estamos aprendiendo, desde toda la vida. Desde que nacemos hasta que morimos aprendemos. ¿Y cómo se puede llevar este aprendizaje adecuadamente, óptimamente? Pues mediante la salud mental. La salud mental es parte fundamental del aprendizaje, y algo que quiero hacer hincapié es que cuando hablamos de aprendizaje, no únicamente estamos hablando de un aprendizaje dentro de una escuela o dentro de un contexto escolar. No, estamos hablando de un aprendizaje de la vida en sí. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la salud mental también tiene un impacto dentro del aprendizaje, empezamos a darnos cuenta también, valga redundancia, de cómo es que nosotros hemos aprendido y cómo es que nosotros estamos aplicando esos aprendizajes a la vida general. Entonces, la salud mental, quiero volverlo a repetir y dejarlo muy claro, va más allá de la ausencia de un trastorno mental o la presencia de un trastorno mental, sino de todas estas cuestiones que constantemente están día a día con nosotros. Una de esas es el estrés. ¿Cuántas personas no vivimos el estrés de miles de maneras, en miles de los ambientes en los que nos encontramos? Y es ahí donde viene la importancia de la salud mental. Otra cuestión es que cuando nosotros desarrollamos una salud mental, también estamos desarrollando habilidades, el cómo interaccionamos con la sociedad y el cómo interaccionamos con nosotros mismos, cómo tenemos esa relación con nosotros mismos y cómo también nos proyectamos allá afuera. Entonces, la salud mental aborda muchas cosas: el aprendizaje, el desarrollo personal, el desarrollo de las habilidades y cómo yo, como organismo dentro de una sociedad, interactúo con toda esa sociedad. También tiene que ver mucho con las capacidades individuales que cada persona ejerce, que cada persona tiene. También el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, en el que nosotros crecemos, con el que nosotros convivimos. Entonces, todo esto es parte de la salud mental. Cómo es importante para la salud mental no solamente el desarrollo personal, sino también el desarrollo en comunidad y en un estado socioeconómico. Entonces, quiero que dimensionemos la salud mental más allá de mi propio bienestar, ¿no? Sino también de esa interacción que hago yo con la sociedad. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que la salud mental no solamente le compete en los trastornos mentales, sino también el desarrollo individual, personal y comunitario de las personas, nos damos cuenta que la salud mental tiene una importancia dentro de la vida de las personas mucho más impactante de lo que hoy en día ya es. Hace algunas décadas a lo mejor el tema de la salud mental no era tan predominante en redes sociales, no era tan escandaloso, no era tan visto por los demás o por todas las personas. Hoy en día la salud mental empieza a ser un foco para la sociedad, pero sin embargo aún se le clasifica en ciertas cosas.
o en ciertas, se le otorga ciertas características, cuando en realidad la salud mental va más allá. Y eso es algo que mi objetivo era guiar esta charla hacia eso, a que la salud mental va más allá. No nos encajemos únicamente en los trastornos mentales. También hay que ver todas estas áreas en las que la salud mental tiene que predominar y tiene que ser de suma importancia. Entonces, vamos a hablar de los factores determinantes de la salud mental. Y esto es bien importante para seguir dejando en claro que la salud mental tiene que ser aplicada sí en sí a todos los niveles. Entonces, los factores determinantes para una desarrollada o no desarrollada salud mental, primero están los psicológicos y los biológicos. Psicológicos y biológicos son aspectos o factores muy personales o muy individuales. Y en estos vamos a encontrar la genética, vamos a encontrar las habilidades emocionales, vamos a encontrar el abuso a lo mejor de sustancias o ese contexto, ¿no?, en el que nosotros nos desarrollamos. La salud mental es fundamental principalmente en la primera infancia. En la primera infancia es donde nosotros empezamos a adquirir ciertas cosas que nuestro ambiente nos empieza a proporcionar. Entonces, es aquí en la primera infancia es en donde se empiezan a otorgar estos factores determinantes, tanto psicológicos como biológicos. Estos factores empiezan en la primera infancia. Entonces, desde nuestra primera infancia, claro, nosotros analizando desde la distancia, podemos darnos cuenta la importancia que pudo haber tenido la salud mental en nuestras vidas o la importancia que puede tener la salud mental hoy en la vida de esos pequeños y esas pequeñas que a lo mejor son nuestros hijos, son nuestras hijas, son nuestros sobrinos, son nuestros hermanos, hermanas. Entonces, desde ahí empiezan los factores determinantes para una desarrollada o no desarrollada salud mental. Después de esto vienen pues los determinantes sociales, ¿no? Los determinantes geopolíticos, los determinantes que tienen que ver más a nivel social. Entonces, a esto yo me hago referencia, por ejemplo, a estos sectores en pobreza, a estos sectores que se encuentran en violencia, o no simplemente sectores, ¿no? A lo mejor a nivel social la cuestión de violencia se vive a flor de piel, se vive todos los días, y esto también es determinante para una desarrollada o no desarrollada salud mental. Entonces, con esto quiero que hagamos una recapitulación y quiero que empecemos a darnos cuenta que verdaderamente la salud mental importa y también impacta, no solamente en nuestra vida propia o nuestra vida personal, sino también en la vida de todas aquellas personas que nos rodean, que conocemos y que no conocemos. Entonces, la salud mental empieza desde que somos muy pequeños y desde ahí estamos determinados a tener una desarrollada o no desarrollada salud mental. Ya que hice un poco ya que les presenté un poco de esta información, que lo que es la salud mental, todos estos factores que hacen que exista una salud mental desarrollada o no desarrollada, quiero que hablemos de lo que la salud mental el día de hoy representa. Y el día de hoy, y muchas personas que a lo mejor estén conectadas en redes sociales no me dejarán mentir, la salud mental se relaciona con un proceso individual. Y muchas veces siempre es con el autoconocimiento, la autoconfianza, la sanación de las propias heridas, y siempre se relaciona a la salud mental con eso, ¿no? ¿Cuántas influencers o cuántas personas no hacen esto en redes sociales o no promueven la salud mental desde esta perspectiva? Y justamente eso es algo que sí es correcto. La salud mental dentro de un proceso de terapia psicológica absolutamente siempre se va a trabajar de manera individual, siempre y cuando hablemos de un proceso individual. Claro, sabemos que existen terapias psicológicas individuales, familiares, de pareja y todas estas grupales. Entonces,
siempre y cuando hablemos de un proceso, de una terapia psicológica individual, pues vamos a hablar siempre de un proceso individual. Y claro que sí, siempre vamos a trabajar pues con la persona que tenemos enfrente, ¿no? Con esa persona que viene a requerir de ese servicio, absolutamente siempre. Pero esto es aquí donde quiero que nos demos cuenta que el límite no termina ahí, que mi proceso como conocedor o reconocedor de la salud mental no termina en mi proceso individual, sino también ahí viene la otra parte, ¿no? Esa parte que no se promueve de la salud mental y es la parte que tiene que ver con la comunidad o con la sociedad. Como yo como individuo ejercedor o desarrollador de una salud mental, ¿cómo voy a proyectarme ahora allá afuera, no? ¿Cómo voy a hacer esta relación? ¿Cómo voy a participar en esa comunidad? Teniendo en cuenta que mi salud mental se encuentra en un nivel a lo mejor mucho más desarrollado que otras personas. Entonces, es aquí donde justamente tenemos que conectar con los de allá afuera, con los que están allá afuera, con los que muchas veces incluso hasta estigmatizan o discriminan a las personas que son que utilizan más bien este tipo de servicios como las terapias psicológicas. Entonces es aquí donde empieza nuestra labor, y no nuestra labor, también a lo mejor el tratar de ser pacientes con esas personas. Pero un poquito antes de pasar a este nivel social o comunitario, tenemos que darnos cuenta que dentro de un proceso individual, pues es difícil muchas veces para las personas, y todavía el estigmatizar la utilización de servicios psicológicos o de estos servicios que promuevan la salud mental, pues vienen a ser mucho más difícil el proceso. Entonces, es importante que, bueno, antes de continuar, quiero saludar a todas aquellas personas que se están ingresando al en vivo. Voy a tomar agua porque ya tengo reseca la boca. Quiero saludar a todas aquellas personas que se están integrando al en vivo, que están siendo parte de esta jornada. Esta es la primera actividad que tenemos de la jornada. Ya durante la semana tendremos más actividades. Para todas aquellas personas que están entrando, les comentaba al inicio de este en vivo que tenemos patrocinadores, los patrocinadores oficiales de esta primer jornada de salud mental de Escape. Y en esta primera jornada, pues tenemos varios patrocinadores. Queremos agradecerle mucho por su participación, por su aportación. Tenemos a Inversión Autorizada, tenemos a Dulce Belleza, que también quiso ser parte de esta primera jornada, quiso ser colaboradora de esta jornada. Tenemos a Novedades Dobidú, tenemos a Carlos Marx, F. Nadegro, tenemos a Fibrisa, tenemos a Centro de Terapia Humana Avanza, a Herbal One Protein Bar, a Más que Valientes Escape Fémina, y estos serían todos nuestros patrocinadores. También nuevamente agradecerle a esos colaboradores que dieron sus aportaciones y que están haciendo de esta jornada pues una situación más digerible, ¿no?, para estas creadoras que están detrás de. Entonces, nuevamente repito, todas aquellas personas que están interesadas en participar en la jornada, por favor en los comentarios de cualquier red que nos estén viendo, dejen su nombre completo, y si están interesados en seguir participando en toda la jornada, para que se les pueda hacer un certificado de participación, y esta va a ser pues nuestro agradecimiento, ¿no?, por haber participado, por haber querido hacer parte de esta jornada, y pues cada quien va a tener su constancia, ¿no?, de participación. Así que por favor escriban su nombre completo en los comentarios, ya alguien estará anotándolos, y pues esperamos que sigan participando en las demás actividades. Todavía hay varias actividades y queremos que sean parte de esto, porque finalmente esto es para ustedes, para la comunidad que sigue Escape y que está interesada por la salud mental, tanto para aplicación propia como para compartir con las demás personas.
Ya una vez hecho este comercial, vamos a continuar con esta cuestión, ¿no? Que les hablaba de la salud mental a nivel personal. A nivel personal, y vamos a recapitular, pues es mi autoconocimiento, mi comprensión, mi confianza en mí mismo, la comprensión de mí mismo, de mí misma, y todas estas cosas, ¿no? Que tienen que ver con mi persona, Y tenemos, por ejemplo, en el proceso individual, pues la identidad, ¿no? El quién soy, y comprender muchas veces nuestros orígenes. Y cuando comprendemos nuestros orígenes es darnos cuenta precisamente lo que les mencionaba, que es parte de la salud mental. Y con esto me refiero a ver en qué contexto yo crecí, en qué ambiente yo crecí, toda esta crianza, ¿no? que yo tuve, todas estas cuestiones que fueron de adversidad dentro de mi desarrollo como persona. Entonces, esto es hablando de la salud mental dentro de un proceso individual, únicamente dentro de un proceso individual. Pero repito, la labor de la salud mental no únicamente termina aquí, en un proceso individual, sino que también tenemos que proyectarlo a un nivel de comunidad o a un nivel de sociedad. Entonces, ya que nosotros reconocemos y conocemos nuestro ser, nuestro propio trabajo y nuestro propio proceso dentro de a lo mejor dentro de una terapia psicológica, pues ya viene lo que se tiene que hacer allá afuera, ¿no? Y para pasar de poco en poco a un nivel social, quiero hablar de los privilegios. Y cuando nosotros hablamos de los privilegios, nos únicamente hacemos referencia a las cuestiones económicas. Muchas veces se cree que un privilegio es tener dinero o no tener dinero, pero en realidad los privilegios van más allá, ¿no? Y quiero ejemplificar esto de los privilegios con un ejemplo que mencionaba una periodista en un podcast que se llama Carolina Hernández. Y ella hablaba de que el privilegio lo ejemplifica con una carrera, pues sí, con una carrera de personas, ¿no? Esta carrera tiene una duración de 40 kilómetros. Entonces, hay personas que inician en el kilómetro 0 y hay personas que inician en el kilómetro 20. Entonces, obviamente, las personas que inician en el kilómetro 20, pues tienen esta ventaja, ¿no? Tienen esta ventaja de llegar más rápido o más pronto a la meta. Tienen toda esta ventajota que los que inician en el kilómetro 0, ¿no? Entonces, así es un privilegio. Un privilegio es como ese empuje, ¿no? De poder lograr algo mucho más pronto o que sea mucho más eficaz que lo que normalmente cuesta. Y justamente ella hablaba de cómo es la ironía del mundo, ¿no? O la ironía de la sociedad. Lógicamente, todas aquellas personas que están en el kilómetro 0 y llegan a la meta sin ningún privilegio, pues son casos extraordinarios, ¿no? Y son casos a los que se les da producción, son casos a los que en redes sociales se les da publicidad, porque es lo extraordinario, ¿no? Es lo que normalmente no sucede, porque siempre es más fácil que alguien con privilegios pues llegue a la meta que alguien que no los tiene, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta cuestión de los privilegios, quiero que sientan o quiero que entiendan que es un tema muy, muy, muy importante dentro de la salud mental. ¿Por qué? Porque los privilegios limitan nuestra percepción de la realidad. ¿Cómo lo hacen? Si tú vives en un privilegio, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy personal, porque también algo muy importante es siempre hablar desde nuestras propias vivencias, porque si yo hablo desde la vivencia de otra persona, automáticamente pues yo tengo ese privilegio, ¿no? Y no le otorgo el privilegio a la persona que realmente está viviendo la situación. Entonces, desde un contexto muy personal,
Afortunadamente, y vamos a decirlo así, mi privilegio fue tener padres que siempre apoyaran mis decisiones, ¿no? Y que estuvieran ahí con todos. Pero dentro de mi círculo familiar hubo una persona que no tuvo ese mismo apoyo que yo estoy teniendo de mis padres. Entonces, cuando eso sucede, pues yo ya tengo ese privilegio, ¿no? A lo mejor de poder decidir libremente, de no ser juzgada, de no ser presionada, de no sentirme estresada por estar tomando una decisión que va en contra de lo que realmente yo quiero. Pero cuando esto sucede a la inversa, pues obviamente que esa persona sí vive en el estrés, esa persona sí vive en esta confusión de que qué es lo que quiero, de que qué es lo que no quiero, no alza su voz, no se siente escuchado, no se siente escuchada. Y obviamente desde aquí ya hablamos de privilegios. Yo tengo el privilegio de poder tener una red de apoyo y alguien no lo puede tener por X o Y circunstancias, porque simplemente no existe el dinero para el apoyo, no existe esa red de apoyo. Y es aquí donde tú te das cuenta que en la vida diaria, siempre nos encontramos en una carrera de 40 kilómetros y tú probablemente estés en el kilómetro 20, pero hay personas en el kilómetro 5, porque no cuenta con los mismos privilegios que tú cuentas o que yo cuento. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay privilegios que no todos tenemos, nos damos cuenta que tenemos una nubosidad en la vista para poder ver la realidad de la otra persona. Entonces, ¿qué sucede cuando esta realidad está limitada por mis privilegios? Hay un nulo reconocimiento de lo que la otra persona puede estar viviendo. Y yo puedo hablar a lo mejor desde la comodidad de mi estado mental o de mi estado personal, en el que yo digo, pues yo he hecho lo que he querido y he recibido el apoyo que he querido. Pero la otra persona no puede decir lo mismo de mí o lo mismo de ella misma. Entonces, cuando la otra persona me diga, me siento frustrada, siento que no estoy haciendo lo que yo quiero, siento que no estoy logrando lo que yo quiero, yo le puedo decir, ay, tú puedes. No, claro que no, no es lo mismo, porque yo sí me encontré con esa red de apoyo, yo sí tengo esa red de apoyo, pero esa persona no la tiene. Entonces, yo no puedo decirle, ay, sí se puede, tú sola puedes. No deberíamos hacerlo, porque yo pude gracias a ese privilegio o esos privilegios que tenía, pero la otra persona no los tiene. Y lógicamente que va a ser más difícil. Esa persona se encuentra en el kilómetro 5, yo ya me encuentro en el kilómetro 20, y es gracias a esos privilegios. Entonces, cuando nosotros entendemos que los privilegios no son los mismos, nos damos cuenta que nuestras realidades tampoco son las mismas. Mi realidad con las realidades de cada una de ustedes o cada uno de ustedes que está sintonizando este en vivo no es la misma. Y es que porque cada quien se encuentra en un kilómetro totalmente diferente. Cuando nosotros entendemos que estos privilegios no son otorgados o no los buscamos, nos vamos a dar cuenta que no funcionamos muchas veces en base a nuestra propia realidad, sino que funcionamos en base a la realidad de las otras personas. Y es ahí donde viene a ser un corte, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quién es quién soy? Y qué es lo que quiere la otra persona y quién es la otra persona. Entonces, algo muy importante dentro de este tema de los privilegios es el tema de la dignidad. Y la dignidad, créanme que en esta realidad social que vivimos, ya empieza a ser un privilegio. ¿Por qué? La dignidad es esa valoración o más bien ese valor que tenemos como personas. La dignidad nos las otorgamos nosotros mismos y al mismo tiempo nos las otorgan las otras personas. El valor que yo me doy y el valor que me dan los de allá afuera o el valor que me dan los otros. Entonces, cuando nos damos cuenta que yo no elegí nacer en un lugar en el que hay escasez,
pues lógicamente no hay dignidad tampoco, porque empiezo a asociarme o a relacionarme con personas que viven estigmatizadas por el lugar en el que viven. Entonces, ahí no me doy el valor que probablemente tiene una persona que nació, o que tiene una persona que se le otorgó este valor porque nació en un lugar donde no hay escasez. De cualquier cosa, de cualquier cosa. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta diferencia, nos damos cuenta que los privilegios también vienen a darnos esa percepción de quién es digno y quién no es digno, o digna, o no digna. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, pues nos estamos dando cuenta de muchas cosas y nos damos cuenta de la importancia que es el visualizar los privilegios desde mi realidad y desde la realidad de las otras personas, y entender que los privilegios no todos los tenemos y no funcionan de la misma manera en cada uno de nosotros. Algo que nos tiene que quedar claro es que la dignidad es inherente en el ser humano. Es algo con lo que nosotros nacemos por el simple hecho de ser seres humanos. Es algo que nadie puede separar de nosotros. Pero la percepción de la dignidad sí depende mucho de estos privilegios que yo les mencionaba. Sí depende mucho del contexto en el que crecemos, del contexto en el que nos desarrollamos. Entonces, cuando esta dignidad se ve opacada por estos privilegios, empezamos a tener estigmas de ciertas personas, empezamos a sentirnos con el poder muchas veces de opinar sobre otras personas, de juzgar sobre otras personas. Entonces, es muy importante respetar esta cuestión de la dignidad y no romperla, no dejarnos que los privilegios a lo mejor nublen estas situaciones que separan más a la sociedad y a la comunidad que cualquier otra cosa. Bien, ya que vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿no? Ya que nosotros nos damos cuenta que la salud mental impacta en nuestras vidas de manera personal, nos empezamos a dar cuenta que también impacta a nivel social. ¿Cómo? Con esta cuestión de la dignidad y los privilegios, ¿no? Y cuando hablamos de dignidad y privilegios, algo muy importante también de lo que se tiene que hablar es de la empatía. La empatía es un tema muy interesante para mí, la verdad, porque para mí dentro de un proceso del descubrimiento de la empatía fue también como que una explosión en la cabeza, ¿no? Siempre escuchamos que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y esa es una cuestión muy común. Después dicen, no es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Es comprender o entender. Pero yo, con el conocimiento de esta empatía, empecé a darme cuenta que la empatía era una conexión que nosotros hacemos con las otras personas. Y es una conexión que hacemos no únicamente de manera superficial, sino a lo mejor desde ese dolor o desde ese sentimiento o desde esa parte humana con la que todos contamos. Entonces, hablar de empatía es hablar de la conexión con los demás, con el otro, con la otra. Entonces, si entendemos que los privilegios limitan la percepción de la realidad, vamos a entender que no podemos ser empáticos, porque siempre estamos hablando, siempre estamos actuando, siempre nos estamos comportando desde nuestra realidad, pero en ningún momento nos estamos comportando o actuando o decidiendo o hablando o otorgando o recibiendo desde la realidad de la otra persona. Entonces, obviamente, pues esos privilegios nos separan, pero ¿cómo tenemos que unirnos? Con la empatía. ¿Y cómo nos unimos con la empatía? Conectando con esa parte humana. ¿Y qué es la parte más humana que tenemos? Pues todos esos sentimientos y todas esas emociones, ¿no? Todos nos hemos enojado, todos nos hemos estado tristes, probablemente todos hemos vivido circunstancias iguales o parecidas o muy diferentes, pero hemos sentido dolor, hemos sentido emoción.
hemos sentido cualquier emoción que en este momento se te venga a la mente. Entonces, cuando nosotros hablamos desde nuestra empatía, no vamos a hablar desde lo que la otra persona hizo o desde lo que la otra persona le hicieron. Vamos a hablar desde lo que esa persona sintió. Porque yo en algún momento me he sentido así. Porque yo en algún momento me he visto como tú te ves. Y probablemente me hubiera gustado que hicieran esto, ¿no? O muchas veces ni siquiera el hacer, solamente el estar, el acompañar, el refugiar, el abrigar, el sentir la calidez. Y eso muchas veces es más que suficiente que el hacer algo por la otra persona o solucionar o ayudarle a solucionar o buscar una solución. Entonces, cuando nosotros somos empáticos, cuando nosotros conectamos con el otro y con la otra, le brindamos esa validación a la otra persona. Le devolvemos la dignidad que muchas veces el contexto o los privilegios que otras personas otorgan le quitan. Entonces le devolvemos esa validación a esa persona. Le devolvemos esa dignidad. Y cuando nosotros somos empáticos y conectamos y validamos, rompemos con prejuicios, rompemos con estereotipos, rompemos con esas ideas sistemáticas que hemos vivido casi toda la vida. Entonces, es aquí donde la salud mental ejerce su trabajo. Y no únicamente tiene que ver a nivel individual, también tiene que ver a nivel social. Y cómo yo, como una persona que ha desarrollado una salud mental en una terapia psicológica o en un tratamiento psiquiátrico o en cualquier otro lugar, aplicamos o le devolvemos a la sociedad eso que nos quitó, ¿no? Por así decirlo. Cómo nosotros contribuimos a esa sociedad, cómo nosotros ayudamos, promovemos y prevenimos incluso. Prevenimos dentro de esa sociedad y siempre optamos por el desarrollo de la salud mental. Entonces, quiero que esto quede muy claro. La salud mental va más allá de un proceso individual, va más allá de mi ser y de mi existencia, sino también esta interacción social que tenemos con los demás. Y justamente cuando nosotros empezamos a entender o entendemos todo esto, vamos a dejar de cometer actos que dañen a las otras personas, que nos hagan calificar u otorgar ciertas características a las otras personas. Y yo quiero ponerles un ejemplo que yo viví en una ocasión. Bueno, no viví en carne propia, pero la visualicé y la visualicé justamente en redes sociales. Y justamente esta charla la visualicé así porque hay muchas cosas que aún se hacen sin darnos cuenta que dañan de manera social o rompen de manera social pues la esencia, ¿no?, de la humanidad. Entonces, justamente en una página de Chilpo donde escriben quejas o cuestiones así, un chico de una universidad de paga se quejó sobre una suspensión de clases y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, todos los comentarios a este chico eran atacándolo y hablando pésimo de esta persona, que estudia en escuela de paga, pero no tiene ni para pagar el taxi, que el chico se quejaba que llovió y se le mojaron todos sus materiales, su laptop y su celular, y todos lo criticaban por eso, ¿no? Incluso llegaron a hacer prejuicios, ¿no? Prejuicios en el sentido de que, pues tiene una laptop y tiene celular, pero no tiene para pagar el taxi. No tiene para irse en un taxi para que no se moje. Y algo que mucho me resonó fue es que la generación de cristal así es.
en mis tiempos yo tenía que aguantarme, o en mis tiempos esto no pasaba, o en mis tiempos no nos quejábamos de esto. Y la generación de cristal y la generación de cristal. A mí me impactó mucho porque yo me pregunté, ¿cuántas de estas personas que están comentando conocen a ese chico? Probablemente habría algunas, pero no creo que todos los comentarios conocieran a ese chico, ¿no? Entonces desde ahí estamos utilizando nuestro privilegio, ¿no? De poder romper con la dignidad de la otra persona. Porque ¿qué estamos haciendo cuando nosotros hacemos comentarios, criticamos o ponemos en juicio a las otras personas? No lo validamos, lo anulamos como persona, lo anulamos como ser humano y le quitamos esa dignidad porque no lo estamos valorizando, no le estamos dando ese valor. Entonces justamente es lo que sucedió con todos estos comentarios. Y cuando decimos la generación de cristal, y no es la generación de cristal. Es la generación que se ha desarrollado en un contexto diferente, en un momento histórico diferente, y que tiene distintas habilidades emocionales y que tiene distintas fuentes de información que le ayudan a ser más consciente, ¿no? De todo lo que es y lo que no es. Entonces, lógicamente, que esta generación de cristal se siente con el valor de poder hablar, de alzar la voz. Y cuando existen estas críticas, estos malos comentarios, estos comentarios con juicios negativos, pues lógicamente que hablamos desde nuestro privilegio y anulamos a la otra persona. Y justamente este es el mensaje con el que quiero que ustedes se vayan. No nos sintamos con el poder de poder hablar de la otra persona, porque con eso lo único que estamos haciendo es desvalidando al otro. Y eso no habla de una salud mental, ¿no? Y justamente me resuena mucho a lo que comúnmente las personas adultas, o algunas personas adultas, tampoco quiero generalizar, llegan a hacer comentario, ¿no? Cuando dicen, pues deberías ir al psicólogo, deberías ir a terapia. No estoy loco. A mí me criaron con golpes, ¿no? Y así aprendí. Sí, probablemente así aprendió, pero ¿de qué manera? ¿Qué aprendizaje se llevó? ¿Cómo estás enseñando a las otras personas? Y es así como se van promoviendo estos abusos, estas cuestiones de violencia, estas cuestiones de abuso de poder, estas cuestiones de desigualdad. Entonces es muy importante el impacto que la salud mental tiene en nuestra vida y en la vida de la sociedad. Por ejemplo, si hay padres o madres viendo, cuidadores de niños y de niñas viendo en vivo, ¿qué es lo que están haciendo para que estos pequeñines y estas pequeñinas tengan una desarrollada salud mental y se proyecten de una manera diferente? No solamente para empoderarlos y hacerlos sentir ellos mismos y hacerlos sentir seres humanos, sino también para cómo se van a proyectar dentro de esa sociedad, cómo van a ayudar, cómo van a intervenir, cómo van a hacer con los demás y consigo mismos. Entonces, justamente este era el mensaje que yo quería transmitirle a todos y a todas ustedes que están viendo este live. ¿Cómo nosotros vamos a empezar nuestra propia salud mental o el desarrollo de nuestra propia salud mental? Primero desde un proceso individual y después desde un proceso interaccional con la sociedad y promoviendo todas estas cuestiones para que dejemos de hablar desde los privilegios, para que dejemos de hablar desde el interés propio, sino también pues empezar a ayudar, a dar verdaderamente algo productivo a los demás, a cerrar con este poder de poner en juicio a las otras personas y apoyar en lo que se pueda, y en lo que no se pueda, siempre, absolutamente siempre, será mejor el silencio.
Entonces, espero que este mensaje que yo quise transmitirle a ustedes mediante esta charla, pues les sea de total ayuda y les ayude a lo mejor a esclarecer algunas otras cosas y les ayude a darse cuenta y a dimensionar el impacto que tiene la salud mental en la vida de todos y todas nosotras. Entonces, ya vamos a estar cerrando por aquí. Voy a estar nombrando nuevamente a nuestros patrocinadores. Quiero darle las gracias a todas esas personas que aportaron algo a esta jornada, que todavía no se acaba. Los esperamos en las próximas actividades. Vamos a estar de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es cuando culmina esta jornada. Y pues espero que todas las personas que quieran participar, pues les sea de mucha ayuda, les sea muy útil, porque esto fue pensado para todas ustedes y todos ustedes también. Entonces le damos gracias a Inversión Autorizada, a Dulce Belleza, a Novedades Dobidú, a Carlos Marx F. Nadegro, a Fibrisa, a Centro de Terapia Humana Avanza, a Herba One Protein Bar y a Más que Valientes Escape Fémina. Muchas gracias a todos ustedes. Y muchas gracias también a los colaboradores que fueron parte de esta jornada. En redes sociales ya estaremos publicando las redes sociales de los patrocinadores por si algunos de ustedes están interesados en el servicio. Y pues espero que esto les haya sido de utilidad. Espero verlos pronto en la actividad que hay el día de mañana con la compañera Lady, con la psicóloga Lady. Ella nos estará dando un tema muy interesante. Entonces, espero que aquellas personas que puedan seguir participando, pues sigan siendo parte de esto. Entonces, yo me despido de ustedes. Espero que tengan una linda tarde. Y pues, nos vemos. Adiós.